Si usted observa este canal por primera vez, le sugerimos estudiar los vídeos anteriores para una mayor comprensión de los temas. Selene, Yahvé y la Lemuria. Selene y la Lemuria. Bien, ubiquémonos en aquel continente antiguo, la Lemuria, donde se gesta esta tercera humanidad que pobló nuestro mundo, los lemures. Lemuria, contado en el Génesis, con respecto a aquellas historias del paraíso. Desde ahí nos cuenta el Génesis, con respecto a la raza lemur. Recordemos que en la primera raza que puebla este mundo, protoplasmática, una raza exitosa, y la segunda, la hiperbórea, también. Pero que la caída angelical se produce en la Lemuria. Es por eso que tantas historias antiguas nos hablan que los ángeles se caen, los dioses se caen, pierden aquel estado conscientivo iluminado, expulsión del paraíso, contado en tantas culturas antiguas, antes del Génesis de la Biblia. Al perder la conciencia, la humanidad pierde su condición divina, pierde su conexión con Dios. Pero ¿qué ocurre en aquellas épocas remotas? El maestro Samael nos comenta que a la caída espiritual, por haber sucumbido a la tentación sexual, representados en la serpiente, representados en Lilith, pues que a eso se sumó algo más que ocurrió por aquellas épocas. Resulta que, aunque parezca increíble, hubieron ciertas fuerzas relacionadas a la luna, cuyo nombre secreto es Selene, que también participaron en la caída de este mundo. Hablemos brevemente lo que es un Mahamantara y lo que es un Pralaya. Un Mahamantara es el día cósmico y el Pralaya es la noche cósmica. Un Mahamantara es una creación. Una creación. Aquella fuerza incognoscible, Dios, fuerza absoluta, antes de todo lo creado, antes de ese vacío total donde no había nada, se manifiesta, bien recordamos, en leyes cósmicas y en fuerzas sexuales, positiva, negativa y neutra. Dios Padre, Dios Madre y el Espíritu Santo, la Sagrada Trinidad que se encuentra en nuestro cristianismo, la Sagrada Trinidad que se encuentra en culturas como la egipcia, Osiris, Isis, Horus, o como se puede encontrar incluso en algunas mitologías de la antigua Grecia, cuando nos hablan que la creación empieza por Gea, diosa madre, Urano, Dios Padre, y Eros, el Espíritu Santo, la fuerza conciliadora. Pues esta Sagrada Trinidad se expresa para crear, para que se manifieste una creación desde aquel vacío imposible de describir con palabras, es expulsada a través de las dimensiones superiores toda una creación, universos, hasta cristalizar a esta parte física. Ese es un día cósmico, ese es un Mahamantara.
Si vemos dentro de un Mahamantara pasan pues millones de años. Los mundos que conforman esa creación se desarrollan dentro de él humanidades divinas. Hay humanidades que conservan su estado angélico, pero hay mundos en esa creación, como es el caso de nuestro planeta, cuyas humanidades pierden el estado angélico, sucumben a la tentación, caen a la inconsciencia, como es el caso de nuestro mundo, y no es el único mundo caído. Hay distintos planetas en similares condiciones espirituales, conscientivas, decadentes, similares condiciones a nuestro mundo. Después que se cumple todo el Mahamantara, mundos mueren, nacen, humanidades. Esa creación debe regresar a aquella fuerza absoluta que lo creó todo. Es recogida dimensionalmente aquella creación. Es absorbida hacia las dimensiones superiores y desaparece de la parte física. El maestro Samael nos habla de 4 rondas en la cual va descendiendo un mundo, una humanidad. Y después, en forma contraria, regresa a través de 4 rondas de manifestaciones dimensionales hacia lo superior. Entonces, ese es el destino de toda creación. Se sumerge en el pralaya, desaparece el universo a esa noche cósmica, a ese lugar imposible de describir con palabras. La noche aterradora de los ciclos, para después volver a manifestarse una nueva creación. Nuestra creación no es la única que hay. Hay infinitas creaciones. En otros lugares del cosmos, dimensionalmente están emergiendo nuevas creaciones con sus humanidades, nuevos Mahamantaras. En otros lugares del cosmos infinitos, hay creaciones que están sumergiéndose en su pralaya, en la noche cósmica, retirándose del escenario de la creación. Y creaciones como la nuestra, en la cual aún nos falta para ingresar a ese pralaya. Estamos en un Mahamantara. Pues así ocurre con los mundos. Y sucede que no todos los planetas que nosotros percibimos corresponden a esta creación. Hay planetas cuya inicial manifestación correspondió al anterior Mahamantara, al actual en el que vivimos, o sea, una creación anterior a la nuestra. Este es el caso de la luna. La luna no corresponde a la creación actual nuestra, sino que corresponde a una anterior creación, a un Mahamantara anterior. En aquellas épocas, en aquel Mahamantara anterior, la luna era un mundo con vida. La luna poseía vida, naturaleza, bosques, cielos, cumbres nevadas, mares, océanos, selvas, ciudades inmensas, hombres que la habitaban, culturas, civilizaciones maravillosas. Formaron parte de la luna y el nombre que tenía era Selene. Selene en la actualidad es muy conocido ese nombre, pero se ignora que el origen de aquel nombre viene de narraciones muy antiguas de los antiguos sabios de este mundo que conocían la historia de Selene y que sabían que pertenecía al anterior Mahamantara a esta creación. La creación anterior a esta. Pues Selene poseía esas humanidades, pero la humanidad de Selene
cayó en la conciencia, así como lo hizo nuestro mundo. Se llenó del mal. Tuvieron sus propias mitologías que representaron todo esto. Tuvieron sus propias enseñanzas simbólicas que representaron todo esto. Tuvieron los selenitas sus religiones que representaron todo esto. Tuvieron sus maestros espirituales que llegaban a Selene a tratar de ayudarles, a tratar de mostrar el camino que los conduciría al despertar de la conciencia. Algo muy similar que este mundo, que las cosas que han ocurrido en este mundo. Así como en este mundo han llegado muchos maestros a querer despertar la conciencia del hombre, de la misma forma en Selene, muchos maestros, la logia blanca llegó para despertar a esa humanidad. Pero al igual que ocurre en estas épocas, siempre son pocos los que deciden ir por la senda de la revolución de la conciencia. Siempre son pocos. La mayoría de las gentes, desgraciadamente, prefiere optar por seguir el camino de la materia, del placer, de la inconsciencia, porque es su libre albedrío. Y eso se respeta. Y así como en estas épocas se rechaza todo lo que tiene aroma espiritual, pues en aquellas épocas de Selene también se rechazó a los maestros y sus enseñanzas, motivo por el cual aquella humanidad involucionó en los mundos infiernos, dentro de las subdimensiones del planeta Selene, porque la luna es un planeta, era un planeta, ahora es satélite de la Tierra. El maestro Samael, que es uno de esos maestros que vienen realizando el camino espiritual desde Mahambantaras pasados, porque hay maestros que han venido levantados desde creaciones anteriores a esta creación, pues nos comenta que aquel fue un habitante de aquel mundo, Selene. Nos comenta que logró realizar la obra, levantó la piedra filosofal, de la cual se habla en algunas culturas, de la cual se habla en ciertas historias europeas, y le han dado tintes absurdos. La piedra filosofal es la encarnación del Cristo, la maestría espiritual, un maestro de la logia blanca, un ángel, un arcángel. Pues el maestro consiguió tal maestría en la antigua luna. El maestro tuvo la misión de entregar enseñanzas espirituales en Selene. El maestro Samael hizo la obra allá. Dice el maestro que era tan pervertida, tan decadente la humanidad selenita, que la mayor parte de ella no quiso hacer caso. Solo sacó un pequeño puñado de hombres solares de Selene, maestros autorrealizados, gracias a este Avatara, que también fue un Avatara en la antigua Selene, y no fue el único. En distintas épocas de Selene hubieron muchos avataras, muchos maestros, muchos mensajeros que en determinadas épocas también sacaron para la luz almas perdidas, arrepentidas, que volvieron a alcanzar su maestría. Similar a lo que ha ocurrido en nuestro mundo, que en distintas épocas muchos maestros han logrado sacar del abismo de este mundo a muchos arrepentidos para llevarlos nuevamente a la luz, para llevarlos nuevamente a la casa del Padre, usando términos cristianos, la parábola del hijo pródigo, volver a la casa del Padre. Pues el maestro en aquella época hizo la obra, alcanzó la cristificación, porque ese es un estado de conciencia superior. Esa es una maestría muy elevada que los dioses pueden conseguir. Comenta el maestro que aquella humanidad lo crucificó en un monte a las salidas de una gran ciudad. Esto de la crucifixión
Es un drama cósmico que no solamente existe en este mundo, sino que además siempre ha existido en otros mundos. Bueno es recordar estudios con respecto a las épocas de las conquistas. Por ejemplo, cuando llegaban a tierras mayas o aztecas, los colonizadores, los conquistadores españoles, trataban de enseñar a los indígenas el cristianismo, la señal de la cruz. Mas sin embargo, grande era su sorpresa al descubrir que entre las pinturas, entre las representaciones artísticas y simbólicas de indígenas, ya había representaciones de hombres crucificados, de indígenas crucificados, de dioses crucificados. Ellos ya conocían la crucifixión. Grande fue la sorpresa de estos conquistadores. Pensaban ellos que le estaban llevando el simbolismo de la cruz, estaban enseñándole al indígena la cruz y el Cristo, pero ellos ya lo conocían. Porque estos secretos crísticos han existido en todas las culturas. Nos atreveríamos a decir que los cristianos españoles, conquistadores, fueron entre los últimos que conocieron al Cristo, ya que las culturas más antiguas ya lo conocían. Aquel poder secreto, aquella maestría crística. Y en otros mundos se conocía, antes incluso de que este mundo tuviese vida. En otros Mahamantaras, en otras creaciones. Pues en Selene, en aquellas razas que se desenvolvieron en esa anterior Mahamantara, en esa anterior creación, pues ahí el maestro fue crucificado. Como en otros mundos, grandes maestros son crucificados. Grandes maestros entregan la vida para salvación de muchos. Y el maestro hizo la obra ahí en Selene. Terminó las 7 razas de Selene. Se retiraron dimensionalmente las razas de ese mundo. Y ese mundo murió. Porque si no hay seres que lo habiten, pues un mundo muere. No recibe las fuerzas cósmicas. Acabó aquel Mahamantara. Se sumergió en el Pralaya, ese sistema solar, incluido Selene. El Pralaya, la noche cósmica, tiempos imposibles de definir. Entonces, la divinidad crea un nuevo Mahamantara, nuestra creación, nuestro Sol con todos los planetas que giran alrededor de él. Y nuevamente sale Selene, de ese Pralaya a esta creación, dimensionalmente cristaliza. Pero Selene esta vez sale como un planeta muerto, o como un planeta en proceso de muerte. En el anterior Mahamantara tenía vida y humanidades, pero ahora sale como un planeta y sale a formar parte o a ser un satélite de nuestro planeta Tierra, y nuestro mundo es un planeta nuevo que emerge. Todos los elementos vitales de los elementos químicos del planeta Selene fueron por ley cósmica a pasar a los elementos internos de nuestro mundo. Todos los elementos químicos y vitales de la Luna pasaron a formar parte de nuestro mundo. La Tierra vampirizó, absorbió todo ese potencial anímico de Selene. Es así como los elementos que forman nuestro mundo, todos los elementos químicos, sirvió para que se manifieste la vida en este planeta Tierra. Entonces Selene tenía humanidades. Ya nuestro mundo aparece. Nos ubicamos en la Lemuria, en la tercera raza. La tercera raza donde se produce la caída. Por esas épocas existía la logia blanca, existían templos de la luz, de maestros. Dice el maestro que era muy claro, muy definido, 2 posturas en la antigua Lemuria.
la orden de los sacerdotes y la orden de los guerreros. Normalmente los maestros, esos seres divinos, o eran guerreros o sacerdotes. Pero resulta que había un maestro con alto grado espiritual, que era ambas cosas. Era sacerdote y también era guerrero. Nos referimos a Yahvé. Y el nombre de Yahvé es mucho más antiguo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Mucho más antiguo de lo que nos comentan las escrituras de la Biblia. Pues resulta que Yahvé era un maestro. Aquel quiso realizar investigaciones con respecto al Mahamantara anterior a este Mahamantara, con respecto a la creación anterior a esta creación. Y como poseía sus facultades internas, como podía moverse libremente por las dimensiones, decidió realizar investigaciones en la Luna, satélite de la Tierra, Selene, para investigar el pasado de la Luna, el pasado de Selene, el pasado de esas humanidades en la anterior creación. Y dimensionalmente se dispuso a investigarlas. Se dirigió a la Luna. Con sus cuerpos internos se dirigió a la Luna, cuerpos dimensionales. En esas dimensiones de la Luna, desgraciadamente encontró universos atómicos, dimensionales, infernales. Porque el infierno dantesco terrestre también existe el infierno dimensional dentro de la Luna. Atómicamente había todavía ahí fracciones de la logia negra que correspondían a Selene, demonios poderosos que aún estaban desintegrándose dentro de esas subdimensiones de la Luna. Yahvé llegó a esos templos de la magia negra. Desgraciadamente fue engañado. Recordemos que su humanidad Lemur era inocente. No había la sapiencia del bien y del mal que ahora conocemos tan bien. Eran inocentes. Estaban por abrir los ojos al mal. Fue engañado por eso Yahvé, por estas fuerzas tenebrosas subdimensionales dentro de la Luna. Fue desviado Yahvé. Se le tergiversó el trabajo tántrico sexual que venía hasta ese entonces practicando. En lugar de practicar el tantrismo sexual blanco, empezó a practicar el tantrismo sexual negro, lo que lo convirtió en un demonio terrible y con poderes terribles. Yahvé, engañado, abandonó al Cristo, abandonó las enseñanzas sagradas, abandonó el fuego de Prometeo, abandonó el secreto que daba vida a aquel paraíso en épocas del Edén, en esas épocas de Lilith. Claro, Lilith se va del paraíso, esa simbología sagrada. Entonces, volviendo con sus nuevos conocimientos a la tierra, Yahvé trató de meter a su esposa sacerdotisa a esos trabajos tántricos. Esta mujer no quiso aceptar esos trabajos, bien por ella. El maestro Samuel nos comenta que es una gran iniciada, una gran maestra. Entonces Yahvé abandonó a su mujer, abandonó a su esposa para irse con otras mujeres. Desgraciadamente, ya con el secreto alterado, se volvió un demonio terriblemente poderoso, y tan poderoso que cuando hubo la batalla de los dioses, cuando el mundo se dividió en la logia blanca y la logia negra, la batalla de la luz y las tinieblas, pues entonces Yahvé se volvió en el jefe total de toda la logia negra de este mundo. Yahvé es el jefe total de todo el mal de este mundo, el jefe de todos los demonios que han existido en todas las épocas en este mundo. Tan terrible y perverso fue la actividad de Yahvé que aquel quiso sustituir el nombre de Dios.
Sabemos que en los evangelios, en las versiones de la Biblia que no corresponden al catolicismo, a Dios se le llama Jehová, Yod Jebauge, Elohim, dioses, diosas. Eso significa. Pues en la Biblia católica no dice Jehová, dice Yahvé. Porque aquel demonio poderoso metió su nombre dentro de las escrituras de la religión católica. Una mala traducción de Jehová. Pero esa mala traducción no fue casualidad, no fue mala suerte. Estuvo movido desde las dimensiones internas para que así ocurriese ese error al traducir Yod Jebauge. Y lo tradujeron a Yahvé. Desgraciadamente en estas épocas se cree que Yahvé es Dios, especialmente los católicos. No estamos en contra del catolicismo, estamos explicando sencillamente ciertos asuntos que se le ha ocultado a esta humanidad. Este es el motivo por el cual en épocas de la Santa Inquisición se mató, se asesinó, se destruyó, se torturó, se cometió las más grandes atrocidades que pudieran haber habido en esta humanidad. En épocas de la Santa Inquisición, desgraciadamente el clero romano, la Iglesia Católica, cometió estos actos tan terribles. Uno se pudiera imaginar, uno pudiera preguntarse cómo es posible que hombres en nombre de Dios cometan semejantes abominaciones, semejantes crueldades, porque internamente se había metido Yahvé a gobernar esos movimientos católicos. No quiero decir con esto que todo el catolicismo es malo, no, hubieron maravillas dentro del catolicismo, hubieron iniciados y maestros ocultos dentro del catolicismo, que para los ojos del mundo eran sacerdotes como cualquier otro sacerdote, pero que sin embargo internamente eran maestros que estaban ahí, ayudando secretamente. Santos de la antigüedad eran maestros, no todos, algunos de los santos de la antigüedad, grandes iniciados. Pero se metió Yahvé ahí, puso su nombre en la Biblia católica. Fue él quien creó la Santa Inquisición internamente, y los hombres inconscientes como títeres llevaron a cabo esta masacre relacionada a la Santa Inquisición. Ese es el motivo, pues, ese es el motivo. La inconsciencia de los religiosos hizo caso mecánicamente a aquellas fuerzas tenebrosas que manejaba Yahvé con todas sus huestes de demonios. Entonces, Yahvé es aquel ángel caído, forma parte de aquellos ángeles que cayeron, pero que no quisieron levantarse. Y no solo no quisieron levantarse, sino que además se pusieron a trabajar para la parte opuesta, para los poderes tenebrosos. Ya que toda creación contiene dentro de sí mismo la ley de la dualidad, el bien y el mal. Y por libre albedrío, algunos dioses caídos no quisieron levantarse y se pusieron a la parte contraria. Otros sí quisieron regresar a ese paraíso conscientivo, como fue el caso del maestro Samael, que sí regresó a la luz, y como muchísimos otros maestros regresaron a la luz. Parte de la historia de esta humanidad está contenida en estas historias de Selene, en estas historias de la Lemuria, relacionadas a Yahvé. Dentro del Génesis nos comentan, en el capítulo 6, versículo 4, nos dicen que habitaron gigantes en la tierra. Estos eran los hombres de antaño, los famosos de antaño, héroes de antaño. También en otras traducciones se les llama Nefilín o Nefilim. ¿Y qué cosas son esos Nefilim de la cual nos habla la Biblia? Se dice que aquel gigante que enfrenta David es justamente uno de esos gigantes y que tenía varios hermanos gigantes.
y David mata a uno de esos gigantes. Pues esos gigantes no son más que la representación de aquellos seres divinales que cayeron al abismo. Aquellos seres que se convirtieron, lo que en el gnosticismo llamamos bodhisattvas caídos. Seres con una tendencia marcada por lo general hacia lo tenebroso, pero con mucho poder internamente. He ahí la logia negra. Esos dioses que se cayeron desarrollaron grandes poderes hacia la oscuridad. Los gigantes de antaño, hombres famosos, aquellos que definieron la historia de esta humanidad. La humanidad no lo sabe, pero muchos acontecimientos importantes de este mundo fueron determinados por aquellos gigantes del Génesis. Aquellos bodhisattvas caídos crearon la historia de esta humanidad, se volvieron personas importantes, desgraciadamente por lo general para mal, porque cargaban mucho poder consigo mismo, dentro de sí mismos, pero encaminados de forma equivocada. Pues también entre esos gigantes están aquellos que se metieron a la logia negra, a prácticas tenebrosas como el caso de Yahvé, y se convirtieron en terribles demonios. ¿Qué nos dice la Biblia? Que estos gigantes atormentaban a la humanidad. Claro que sí. Desgraciadamente en estas épocas muchos estudiosos de la parte esotérica, de asuntos espirituales, de misterios, se han dedicado a investigar con respecto a esto que conocen como Illuminatis, Anunnakis. Y todo eso solo son ignorancias. Anunnaki es un término sumerio para los dioses sumerios. Anunnakis levantados, maestros. Anunnakis caídos, demonios, entidades tenebrosas. Eso es todo. Illuminatis. Pues Illuminati es un término que hace alusión a iluminado. A la humanidad se le ha entregado esto de Illuminatis sencillamente para que se distraiga, ¿no? Pierden el tiempo investigando de Illuminatis, cuando eso es solo una distracción para que la gente nunca descubra lo que es la verdadera causa de las potencias tenebrosas de este mundo. La logia negra que nace en la Lemuria. La logia negra. Hay demonios poderosos que han venido definiendo la historia de este mundo, desgraciadamente para mal. Demonios poderosos, clanes, miles y miles de clanes de la logia negra, templos siniestros en las dimensiones internas. Y muchas de estas entidades tienen cuerpo físico y engañan a esta humanidad. Muchas guerras que han acontecido en nuestro mundo han sido planeadas y dirigidas desde las dimensiones internas, pero para abajo, por estas entidades tenebrosas. Así como los maestros espirituales tienen misión de salvar humanidades, mundos, de entregar la sabiduría secreta, así también la logia negra encomienda a personajes tenebrosos y poderosos misión de destruir a esta humanidad, de confundir a esta humanidad, de crear el caos, de luchar contra la luz. La luz y las tinieblas siempre han luchado, pero también esas luchas están en el hombre. En el hombre se ha dado la gran batalla de hacer caso a la luz o de hacer caso a las tinieblas. La logia negra ha seducido a esta humanidad con todo tipo de distracciones, ideas, sueños, crueldades, maldades. Tantas guerras no han sido creadas por la logia negra. Tantas ideologías asesinas no han sido creadas por la logia negra. Tantas cosas que el hombre considera que es creación humana, la cruda realidad es que eso ha sido creado en las dimensiones internas por la logia negra y ha sido plasmado en el plano mental de esta humanidad para que esta humanidad crea que realizó tal ideología, tal cambio, que esta humanidad creó tal asunto político,
tal movimiento social, cuando en realidad esto fue creado por la logia negra en la parte interna, y el hombre no está haciendo más que replicar como un títere aquello que fue sembrado en su mente, en su corazón, por los agregados psíquicos que lleva dentro, ya que los defectos que se tienen dentro tienen una íntima relación con aquellas entidades tenebrosas de la logia negra. El hombre es un títere en el escenario de la vida, desgraciadamente, y esto a raíz de la caída espiritual, de la caída angelical. La Segunda Guerra Mundial tantos desastres ocasionó en este mundo, pues eso fue un plan de la logia negra. Físicamente habrá personajes, el más famoso de todos, Hitler, pero detrás de estos personajes estuvo la logia negra. Este es el motivo por el cual Hitler buscaba asuntos esotéricos. Hitler buscaba la lanza de Longinos, viva representación de esa lanza que traspasó el costado del Maestro Jesús. Buscaba la copa sagrada en la cual bebió el Nazareno, en la cual bebió el Maestro Jesús en la última cena, porque la leyenda comentaba que el que tuviera estos objetos tendría poderes terribles. Pero son simbología del arcano AZF, el secreto tántrico sexual, con la cual se puede crear a los dioses. Hitler, con todos los conocimientos alterados y retorcidos, porque detrás de Hitler hubieron personajes siniestros, terribles de la logia negra, pues con todo tergiversado empezó a buscar esos objetos para la conquista y el poder. Se le alteró el trabajo tántrico porque él llegó a conocer también esos secretos, pero lo hizo todo mal, fue engañado. Detrás de la Segunda Guerra Mundial hay todo un plan tremendo, gigantesco, que movió la cultura de Alemania, que movió toda la sociedad, toda su ideología, toda su economía, sus capitales, su poder militar. Toda la psicología de Alemania fue cambiada desde la parte interna para propiciar esta Segunda Guerra Mundial. La Logia Blanca hizo esfuerzos por evitar esto, pero desgraciadamente el hombre tiene libre albedrío. Y normalmente el hombre en su inconsciencia y su libre albedrío normalmente escoge a los poderes tenebrosos en vez que a los poderes de la luz. Este es uno de los motivos de la Segunda Guerra Mundial, esa logia negra que ha estado bajo el mando de Yahvé. Al maestro Samael cuando se le encarga la misión de devolverle a esta humanidad los conocimientos sagrados, aperturar la era de Acuario, que el maestro nos dice Acuario astronómicamente empieza el 4 de febrero, si no me acuerdo mal, de 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde. ¿Y por qué? Porque justo esa fecha y a esa hora hubo un evento astronómico. Todos los planetas de nuestro sistema solar se alinearon, hicieron una línea. Los científicos pudieron evidenciar esto. Para los científicos, qué raro, ¿qué será eso? Qué extraño, ¿no? Pero no entienden que eso estaba marcando la era de Acuario. Fuerzas cósmicas siderales empiezan a cristalizar en este mundo, empiezan a influenciar la vida en este mundo y al hombre. En Acuario, según desideratos cósmicos, se le tenía que devolver a la humanidad los conocimientos sagrados. En esta época se encargó un mensajero, un avatar, Samael Aun Weor. Se le encargó la misión de devolverle esos conocimientos. Se le encargó la misión de sacar, de salvar de esta humanidad lo que se pudiera salvar. En Acuario tiene que devolvérsele la luz a la humanidad. Pero en Acuario también es época de definiciones. Aquellos que hagan caso a la luz se irán con la luz. Aquellos que hagan caso a las tinieblas involucionarán en el abismo, en el infierno.
El maestro tiene esa misión. Y para que el maestro pueda entregar la doctrina cristiana en su parte más oculta, en su parte más esotérica, tiene primero que limpiar en la parte interna, tiene que expulsar demonios, porque no hubiera sido posible que la gnosis se entregue en este mundo si internamente no hubiera sido sacado muchos demonios que manejaban a este mundo. Si en la antigüedad se hubiera hablado de estas cosas, se hubiera sido asesinado. Si en la antigüedad se hablaba de asuntos espirituales, esotéricos, te acusaban de brujo y te mataban. Y esto ocurría porque detrás de esas mentalidades arcaicas y absurdas de los gobernantes religiosos y políticos de los pueblos antiguos estaba la logia negra. No se permitía que se le devolviera la luz a la humanidad. Y lo mismo iba a ocurrir en esta época de Acuario. Por eso es que el maestro, como parte de su misión, antes de entregar la enseñanza sagrada, tuvo que internamente capturar muchos demonios que manejaban la mente de científicos, que manejaban la mente de religiosos, que manejaban la mente de los líderes de este mundo, que no hubieran permitido que se entregue la gnosis, que hubieran perseguido a muerte a los misioneros gnósticos, al maestro Samael. Y para evitar todos estos acontecimientos, para aperturar este desiderato cósmico de la era de Acuario, pues se le encarga meter a la cárcel a los demonios. Parece increíble, pero en las dimensiones internas también existen cárceles. La logia negra puede encarcelar, la logia blanca puede encarcelar a la logia negra. Y el maestro tuvo que capturar a Yahvé y a muchísimos demonios para poder entregar la enseñanza, para que se pueda entregar la enseñanza a esta humanidad. Hubo todo un plan maravilloso, en el cual el maestro, con muchos poderosos ángeles, maestros, en las dimensiones internas, hubieron de capturar a Yahvé. Fue capturado Yahvé, el jefe total de la logia negra de este mundo, junto a muchos demonios que lo acompañaban. Capturado dimensionalmente, para que el avatar de la era de Acuario, el venerable maestro Samael Aun Weor, pudiese entregar las enseñanzas gnósticas en este mundo. Es así como pierde poder la logia negra, es así como se apertura en la era de Acuario el poder devolverle las enseñanzas gnósticas a la humanidad y explicar todas aquellas enseñanzas confusas, aquellas enseñanzas que no se podían entender. Fue un duro golpe para la logia negra capturar al jefe de la logia negra. Por parte contraria, el jefe total de la logia blanca de este mundo es el Maestro Jesús el Cristo. Él es el jefe total de la logia blanca de este mundo, de todos los maestros, de todos los avataras, de todos aquellos maestros en las distintas culturas, en las distintas épocas. Pues el jefe total de todos ellos es el Maestro Jesús el Cristo. Los avataras que cumplen misiones importantes en determinadas épocas, en determinadas eras, trabajan coordinadamente con el jefe total de la logia blanca, el Maestro Jesús, el Salvador de este mundo. Entonces, el maestro Samael, siguiendo órdenes superiores, capturó dimensionalmente a Yahvé, junto a muchos poderosos maestros. La logia negra perdió poder, pero al hablar de logia negra, tenemos que comprender que la logia negra empieza en nosotros, en el defecto que llevamos dentro. Son los agregados psíquicos
aquella parte tenebrosa del subconsciente, parte de la logia negra, ya que hay una estrecha relación entre los defectos que llevamos dentro y aquellas potencias de la logia negra, aquellos demonios que practicaron un tipo de sexualidad abismal, que practicaron poderes tenebrosos. Pues hay una relación entre nuestros defectos y aquellos demonios, aquellas potencias del mal. Por eso podríamos también decir que la logia negra empieza en nosotros y continúa en esos miles de clanes de la logia negra, en las dimensiones internas, aquellos poderes secretos y tenebrosos. Eliminar el defecto psicológico, por lo tanto, es eliminar esa logia negra interior que llevamos dentro. Muchas veces, en el camino, el estudiante ve con sorpresa que al enfrentarse a un defecto que quiere eliminar, termina encontrándose interiormente que ese defecto está amarrado a ciertos clanes, a ciertos contratos, a ciertos personajes tenebrosos del abismo, que hay sellos negros bajo los cuales está sujeto el estudiante. Tiene que romper todo eso con ayuda de su Madre Divina. Tiene que quemar contratos infernales entre su propia logia negra interior y aquella logia negra que maneja este mundo. Tiene que eliminar todo eso. Por ello es necesario comprender a fondo al agregado psíquico. Por ello es necesario meditar, penetrar el subconsciente para entender aquella naturaleza distorsionada del agregado psíquico, a qué poderes secretos está amarrado, está sujeto el ego, el defecto, el yo psicológico. Entonces el maestro Samael puede entregar todas estas claves gnósticas a raíz que capturó al jefe total de la logia negra de este mundo, capturó a Yahvé y a muchos demonios. Los capturó dimensionalmente por el bien de todos nosotros, por el bien de esta humanidad, por el bien de aquellos que están interesados en vivir el camino espiritual de despertar de la conciencia, por aquellos que estudian la gnosis seriamente y probablemente por aquellos que también, ¿por qué no?, ven estos vídeos, donde lo único que hacemos es enseñar la doctrina del venerable maestro Samael Aun Weor, enseñar esa doctrina, transmitirla, compartirla. Nada nuevo enseñamos. Lo único que hacemos es compartir la doctrina gnóstica, seriamente. Ya dijimos que Yahvé fue capturado dimensionalmente por bien de la gran obra, encerrados dimensionalmente. Entonces perdió poder las tinieblas y recién pudo entregarse la gnosis a esta humanidad. Si no, no hubiera sido posible. Yahvé en esa cárcel, en una cueva gigantesca, donde se escucha una voz tremenda, que repite una y otra vez: de la boca de Yahvé salen 1000 demonios, de la boca de Yahvé salen 1000 demonios, de la boca de Yahvé salen 1000 demonios. Un recordatorio para aquellos que van a ver a este personaje tenebroso dimensionalmente. Está crucificado boca abajo, ya que Él fue el que instigó a los hombres para crucificar al Cristo, a Jesús el Cristo. Detrás de ese drama cósmico también estuvo Yahvé en su parte negativa,
Y en la parte positiva, el Cristo debe morir para la redención de los pecados de un mundo. Pero la redención de los pecados es algo que tenemos que hacer aquí mismo dentro de nosotros mismos. Es algo que tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos. Desgraciadamente, en la ignorancia de las religiones se cree que si te bautizas o te arrepientes ya te vas al cielo. Y eso es mentira. El Cristo vino a enseñar un trabajo que tenemos que hacer en nuestra vida. Eliminar el defecto. Transmutar las energías sexuales. Por eso el Cristo en las bodas de Canaán transforma el agua en vino. Es transmutar, transformar lo inferior en superior. Y lo hace en las bodas. Porque esa transmutación tiene que hacerse en el matrimonio entre esposo y esposa. Aquel secreto tántrico que se practicó en la Lemuria. Pura simbología tiene el Nuevo Testamento, del cual iremos hablando poco a poco. Entonces Yahvé está crucificado, encadenado, boca abajo, en esos abismos. Hay guardianes en aquella cueva. No permiten que cualquiera ingrese ahí. Encadenado. Yahvé es negro como el carbón. Negro como el carbón más negro que pueda haber en la tierra. Oscuro, mirada tenebrosa. Un ser perverso. Ese es Yahvé, que se hizo pasar por Dios, que metió su nombre en la Biblia católica. Obviamente, no toda la logia negra fue encerrada, pedazos, la parte más importante. Algún día será liberado Yahvé, ahora está encarcelado. Pero los seguidores de Yahvé, la logia negra que él creó, sigue en actividad. En miles y miles de demonios en este mundo. Ellos son los que internamente manejan la economía de este mundo, la política de este mundo. Quienes manejan los poderes de este mundo. Por eso este mundo es egoísta. Por eso este mundo es cruel. Por eso este mundo es lo que es. Manejan con gran habilidad la mente del hombre, porque el hombre está caído. Porque el hombre es inconsciente, porque el hombre se deja seducir por el mal, porque el hombre en lugar de ser rápido para el bien, suele ser rápido para el mal. Estas cosas pueden ser comprobadas con la enseñanza gnóstica, pueden ser comprobadas. Aquel que practica la gnosis, a través de sus técnicas puede comprobar la realidad de tantas cosas de este mundo. Puede darse cuenta que nuestro mundo duerme, que la conciencia está dormida. Y el secreto para despertar esta conciencia está en ese poder sexual tántrico, alquimia sexual. El arcano AZF, Sahamaltuna. La energía sexual entre esposo y esposa debe transmutarse para eliminar al ego, para aniquilar el karma, para desarrollar los cuerpos dimensionales dentro de la septuplicidad del cuerpo humano, para poder penetrar conscientemente las dimensiones superiores y poder encontrar ahí a los maestros de todas las épocas, para poder penetrar las dimensiones inferiores e investigar la terrible realidad del abismo, la terrible realidad de la logia negra, esos conocimientos ocultos. La verdadera historia de nuestra humanidad que está detrás de todo lo que ocurre en este mundo. No es solo un factor humano, hay fuerzas internas que hacen que este mundo sea así. Es posible ver con estos trabajos gnósticos lo que a esta humanidad le va a ocurrir en los próximos años. El final de esta humanidad está cerca, de eso hablaremos en otras clases. Se acerca una tercera guerra mundial que puede ser percibido por aquellos que sepan desdoblarse astralmente en las dimensiones superiores. Se viene una tercera guerra mundial. En la gnosis sabemos perfectamente quiénes tendrán que ver con esta guerra y quién ganará esa guerra y en qué estado va a quedar el mundo, la naturaleza, el hombre y qué cosas vienen de otros mundos también para destruir la civilización que conocemos, no el mundo, pero sí la civilización que conocemos.
El hombre será destruido, así como fue destruido en la Atlántida. Este hombre inconsciente el hombre inconsciente nuevamente será destruido. De estas cosas hablaremos en próximas clases. Es necesario que los estudiantes refuercen sus trabajos internos. Es necesario que los simpatizantes de la gnosis ahonden en el conocimiento del maestro Samael, porque la gnosis que entrega el maestro Samael Aún Weor es la gnosis más completa que puedan encontrar. No existe otra gnosis superior a la de Samael. Es la gnosis de Samael la más completa de todas. Un consejo, tómelo como un consejo, no es una orden. Entonces vemos que Yahvé tiene relación con respecto a Selene, la logia negra que correspondió a ese mundo en el pasado día cósmico, en la pasada creación, y que ha influenciado hasta nuestra actual creación, nuestro Mahamantara actual. En épocas de la Lemuria ocurrió esto, pero las consecuencias nosotros las estamos viviendo en estas épocas. Época de definiciones. El avatar de Acuario es Samael, de todo Acuario. Habrá muchos maestros en Acuario, pero el avatar, el mensajero más importante es el maestro Samael Aún Weor. Es él quien viene a definir a esta humanidad, o hacia el abismo o hacia la luz. Nos comenta el maestro Samael. En desdoblamiento astral, en las dimensiones internas, hubo de ver el maestro el juicio que se le hizo a esta humanidad. El 12 de abril de 1950, en las dimensiones internas, los dioses juzgaron a esta humanidad. Los dioses, los cosmocratores, hicieron juicio de esta humanidad. Cada uno tomando la palabra explicaba los horrores de esta humanidad. Todos los dioses, incluido el maestro Samael, porque su real ser es un cosmocrator. Y aquellos dioses dieron un veredicto a esta humanidad. Y el veredicto lamentablemente fue al abismo, al abismo, al abismo. Esta humanidad ya está condenada al abismo. Por eso es que se envía un mensajero para salvar lo que se pueda salvar de esta humanidad. Por eso llega Samael Aún Weor, el Señor de la fuerza, aquel maestro que en épocas pasadas se cayó en la Lemuria y que se levantó y que se volvió a levantar en estas épocas. Aquel maestro de la fuerza que tiene toda la experiencia de otros días cósmicos, que tiene toda la experiencia de otras creaciones, que tiene la sapiencia de haber hecho muchas veces el camino del Cristo. Este avatar que trabaja directamente con el Salvador de este mundo, con el Maestro Jesús y con tantos y tantos otros maestros de la Logia Blanca, pues a él se le encarga de volver todos los misterios totalmente develados. Como dice el maestro, para salvar el sombrero del ahogado, para salvar lo que se pueda salvar de esta humanidad. Está cerca la hora de la involución de esta humanidad. No es cuestión de alarmismo, es cosa de aclarar asuntos que es importante que se sepan. Entonces el conocimiento gnóstico es un conocimiento que nos ha de liberar de ese destino al cual hemos sido sentenciados. Esa llave secreta de Pedro, ese conocimiento tántrico nos puede ayudar a despertar la conciencia para evitar el abismo que le está por cristalizar a esta humanidad. Bien, hemos tratado de mencionar algunos aspectos que se ha considerado importantes. En otras clases seguiremos ampliando estos temas y muchos otros más.